Buen día, licenciada. Nosotros somos grupo 2 de estadística. El grupo está compuesto por mi persona, Fernando Alarcón, Sebastián Barrancos, Calcina Diego, Brandon Huachaya, Stephanie Ramos y Ricardo Rodríguez. Voy a pasar a explicarles un ejercicio que hicimos sobre la TED Student. Lo aplicamos a la empresa Quesos del Ávila, que es una empresa donde trabaja un compañero de nuestro grupo. Y bueno, el enunciado dice así: la empresa de Quesos del Ávila afirma que la pasteurización y proceso de un queso duran entre promedio de 45 minutos. Para mantener este promedio se prueban el tiempo de 20 quesos. Si el valor T calculado cae entre T menos 0,025 y T 0,025, la empresa queda satisfecha con su afirmación. La muestra que tiene media, la muestra nos dice que tiene una media de 38,6 minutos y una desviación estándar de la muestra es de 7,5 minutos. Aquí tenemos dos hipótesis. La hipótesis 1 nos dice que los quesos tienen un tiempo de proceso de 45 minutos y la segunda hipótesis nos dice que el proceso de los quesos dura más o menos de 45 minutos. Nuestros puntos críticos en el ejercicio es A1 y A2. Menos 0,025 y 0,025. Nuestro número de datos son 20, nuestra media 38,6, el promedio 45, nuestra muestra 7,5 y el nivel de significancia 19, que simplemente resta el número de datos menos 1. Aquí tenemos la fórmula de T y nos dice que es la media menos el promedio dividido entre la muestra, entre la raíz de n, es decir, del número de datos. Y nos da como resultado menos 3,8162. Aquí nuestro radio era nuestra era era de 2,093. Y bueno, arrojándonos nuestro resultado, nuestra hipótesis es falsa. Elegimos la segunda opción, ya que está por fuera del rango de menos 3,81 y nuestro rango era de 2,093. Buenos días, licenciada. Bueno, voy a explicarle un ejercicio de la prueba Z. Bueno, el enunciado dice, un consumidor de quesos del Ávila afirma que el queso que compró dura 30 días en el congelador. Para fabricar esta hipótesis, la empresa escogió una muestra de 20 quesos y encontró una media de 28 días y una desviación estándar de 6 días. El nivel de significancia es de 0,05. Nuestra hipótesis es que el queso dura 30 días o que dura más de 30 días. Tenemos nuestros datos, que son la media, 28, la U nos da 30, desviación estándar 6, y nuestros datos son 20, y nuestro nivel de significancia 0,05. En nuestra prueba Z, nuestra fórmula es la media menos la U dividido entre desviación estándar dividido entre raíz por la n, nuestro número de datos, y nos da menos 1,49. Y fiándonos en nuestra tablita de rango, nos damos cuenta que está dentro del rango. Entonces se confirma la hipótesis de que el queso dura 30 días. Buenos días, licenciada. Nosotros vamos a explicar el chi cuadrado de la empresa que estábamos utilizando, que es el Ávila. Quienes quieren aprobar la hipótesis de que hay diferencias significativas en la tardanza de los empleados de la empresa. De los registros de asistencia, se obtuvo la siguiente tabla, donde el margen de error es de 0,05. Podemos obtener los datos del primer y segundo turno de lunes a viernes, los cuales se multiplican el total de los datos para obtener los totales de cada turno.
También, bueno, podemos sacar bajo nuestra tabla los datos en los cuales tenemos 0.05 y el dato de 9.4877. Con la frecuencia relativa, que es la sumatoria de la frecuencia teórica menos la frecuencia relativa. También el total de la suma de los, por ejemplo, de los lunes, que se suma y que se multiplica de manera horizontal y vertical para poder obtener todos los datos. Y se eleva al cuadrado la frecuencia teórica y la frecuencia relativa. Yo voy a continuar detallando las frecuencias relativas y teóricas del segundo turno. Hacemos el mismo proceso de arriba. La frecuencia relativa es el total de la suma a lo vertical y horizontalmente, dividido entre el total de la suma de ambos. La frecuencia teórica menos la frecuencia relativa nos da un dato para poder sacar así en parte del chi cuadrado, que es la potencia de la columna frecuencia teórica menos relativa elevado al cuadrado dividido entre la frecuencia relativa, y luego agarramos para sacar el chi cuadrado agarramos la sumatoria de todos los datos ya anteriormente sacados del primer turno y del segundo turno y nos da un dato de 7,03. En cuestión a tabla tenemos por el grado de libertad de 4 y el margen de error 0.5, en tabla nos da un chi cuadrado de 9,4877, mientras que nuestro chi cuadrado calculado es 7,03. Esto quiere decir de que si nuestro chi cuadrado calculado es menor al de la tabla, significa que los días de trabajo no afectan, los días no afectan a que un trabajador llegue tarde. Ya sea lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Entonces significa que se rechaza la hipótesis de que sí hay una diferencia significativa de que un empleado llega tarde por determinación de tal día. Ricardito. Ok, yo voy a seguir a hablar un poco sobre la varianza. Dice, un inversionista ha reducido sus opciones de inversión de la empresa Quesos del Ávila a dos tipos de fondos, tipo A y B. Y la tasa que pagan los fondos de tipo A es más baja, pero parece que es más estable la del fondo B. Si la varianza de la tasa del fondo A es significativamente más baja con respecto a la del fondo B, el inversionista llevará su dinero de los fondos del tipo A. Si la diferencia no es significativa, invertirá en fondos tipo B. El inversionista tomará su decisión. Analizó 21 meses el comportamiento de las tasas de interés de ambos fondos. Para el fondo tipo A, la desviación estándar fue de 2. Para el tipo B, fue de 3. ¿En qué tipo de fondos debería invertir? Bueno, aquí tenemos la desviación estándar A, la B, y para poder sacarla tuvimos que hacer la potencia de la desviación estándar B entre la potencia de la desviación estándar A. Y eso nos da un valor de 2,25. Ya que es igual nuestro NA igual a nuestro B, nuestros grados de libertad son 20, tanto en denominador como numerador. Nuestro FC, según tabla, es de 20 y 20, lo cual nos daría 2,12. Nuestro estadístico F es 2,25 y es mayor al crítico, que nos daría 2,12. Debido a que la F facultada es mayor a la FC, la hipótesis nula se rechaza y podemos afirmar que la variabilidad de los fondos del tipo B es significativamente mayor que los tipo A, por lo que el inversionista debe elegir los fondos del tipo A para invertir su dinero. Bueno, dice, eso sería todo lo en relación a lo que hemos visto en base a hipótesis, el test student, prueba Z, chi cuadrado
Y varianza que le hemos aplicado a una empresa donde trabajan nuestros compañeros, sacando datos y en algunos casos improvisando, inventando un poco. Y eso sería, licenciada. Muchas gracias.